Bienvenidos a canal Cultura Boricua. Y hoy en pantalla tenemos, por primera vez en la historia, una pintura dedicada al tren de Puerto Rico. Para esa época llegaron a Puerto Rico una gran cantidad de trenes que corrieron por todas las esquinas de Puerto Rico y que personalidades como Fofi Santori, el periodista de San Sebastián, dijo en uno de los periódicos de mayor circulación como el periódico El Nuevo Día, que debería haber sido un proyecto ese de poner un tren por toda la isla, una de las prioridades que él siempre soñaba. Lamentablemente desaparecieron las vías del tren y fueron sustituidas por lo que hoy en día conocemos como el automóvil, el carro o el coche, como le dicen allá en España. Pero tenemos una historia que contar. Aquí podemos ver en esta pantalla que estamos presentando a ustedes la pintura del famoso tren de Puerto Rico. Aquí tenemos que había una ruta que era de Hormigueros a Yauco, de Aguadilla a Ponce, todo en el 1892, de Camuy a Aguadilla, de San Juan a Camuy, que habían 4 locomotoras en Puerto Rico. El ferrocarril de Puerto Rico fue desde 1891 a 1957. La locomotora Baldwin número 21, modelo 250 de 1925 es una de ellas. Otra Baldwin número 62 fue otra que llegó a Puerto Rico. Otra de la misma marca, locomotora Baldwin, modelo 280-1907. Y la locomotora número 71 que tenemos aquí abajo. Escuchemos una canción que nos recuerda a la máquina. La máquina patinaba cuando llegó de San Juan. La máquina patinaba cuando salió del trabajo, hallamos el parado de la carrera bajo la máquina. La máquina patinaba cuando salió del trabajo, hallamos el parado de la carrera bajo la máquina. La máquina patinaba cuando salió del trabajo, hallamos el parado de la carrera bajo la máquina. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, busca tipo de parada. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, busca tipo de parada. Pasando por Aguadilla, la gente desesperada, por toda la ventanilla, auxilio ellos gritaban. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, busca tipo de parada. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, busca tipo de parada. A Mayagüez vamos entrando de noche, ya cansados de tanto viajar, San Germán, Hormiguero y Añasco, Cabo Rojo con San Sebastián. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, busca tipo de parada. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, busca tipo de parada. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, busca tipo de parada. Llegando al puente del agua, la máquina se paró, Coimbra que la guiaba, el susto se desmayó. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, busca tipo de parada. La máquina patinaba cuando salió de San Juan, la llamó en el Dorado de Garte y de Gabaja volvió a patinar. El cable se reventó, la máquina
patinaba, timonero le dice ayudante, toca pito de parada. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, toca pito de parada. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, toca pito de parada. La máquina patinaba, cuando salió del horno, la mujer la máquina patinaba, cuando salió del horno, la mujer la máquina patinaba, cuando salió del horno, la El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, toca pito de parada. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, toca pito de parada. Escuchemos una biografía de este ferrocarril o tren en Puerto Rico y con detalles, ¿verdad? Desde aquella época tan famosa que era, ¿verdad? El siglo XIX, quizás, digamos, a finales del siglo XIX, donde llegó este invento de la locomotora ¿verdad? De América, pero a Puerto Rico. Escuchemos esa información. El ferrocarril de circunvalación de Puerto Rico fue una línea férrea de troncha métrica y vía única que unió las ciudades de San Juan y Ponce a lo largo de las costas norte, oeste y sur de Puerto Rico. Los servicios se inauguraron a principios de 1891. Estuvo íntimamente vinculado a la industria azucarera y durante la primera mitad del siglo XX fue una pieza clave de la infraestructura de la isla, posibilitando el transporte de caña de azúcar, correo, pasajeros y carga general. Finalmente fue desplazado por el desarrollo de la red vial, clausurado y sus vías desmanteladas. Este ferrocarril comenzó a construirse el 15 de octubre de 1888, basándose en las especificaciones del Plan General de Ferrocarriles para Puerto Rico de 1880, el cual proveía una construcción de 4 tramos: San Juan-Mayagüez, Río Piedras-Humacao, Ponce-Mayagüez, Ponce-Humacao. Estuvo casi 20 años bajo construcción de distintas capacidades y el trazado previsto originalmente nunca se completó. Su operación arrancó en tramos discontinuos en 1891. Circuló regularmente hasta 1953 y de manera limitada hasta 1957. A pesar de que el plan general aprobado en el presupuesto de 1880 contemplaba la construcción de un ferrocarril de circunvalación a lo largo de la costa de Puerto Rico, partiendo desde San Juan en sentido este y uniendo las ciudades de la isla, hacia 1883 la construcción, el mismo aún no se había comenzado ni presupuestado. El ingeniero Enrique Gadea de la Inspección de Obras hace un minucioso estudio para desarrollar las especificaciones del sistema y estima el costo total de la obra en 7.644.000 pesos. La red ferroviaria tendría 460 kilómetros de extensión. El presupuesto definitivo aprobado en 1885 colocaba el costo de la obra en 8.724.000 pesos. Luego de varias subastas fallidas, el empresario catalán Ivo Bosch Puig obtuvo la buena pro. Bosch creó la Compañía de Ferrocarril de Puerto Rico, la cual cedió la concesión bajo los auspicios de la compañía. Finalmente comenzaron los trabajos. La construcción de las obras fue subcontratada a una empresa francesa, la Société Enterprises et de Construction des Colonies Espagnoles. Esa es en francés. La construcción de 1888 a 1894 fue la línea A. La línea A
la construyeron trazando desde un terminal de San Juan hasta la ciudad de Aguadilla. Fue el primer tramo en comenzar en construirse, comenzando la obra a mediados de octubre de 1888. El 8 de marzo de 1891 se inauguró la primera sección entre San Juan, Martín Peña y Manatí, de 73 kilómetros. Un año después se extendió a Carolina desde Manatí a Arecibo y Camuy. En Arecibo, al principio no se construyó, solo se construyó la línea férrea hasta la estación Cambalache, situada en el margen de este río Grande de Arecibo. La ruta no llegó a entrar a la ciudad sino hasta que se terminó el puente de Cambalache, de tramos metálicos y 120 metros de longitud. En 1892, completado el mismo, se extendió la ruta hasta Camuy. En la primera década del siglo XX se construyó el túnel de Oaxaca de 46 metros de longitud en el municipio de Isabela, y no sería sino hasta 1908 que completara el tramo hasta Guadilla, dada la dificultad que representó salvar el cañón del río Oaxaca en la zona de Quebradillas. La línea B comprendía, según el plan de Gadea, un trazado de Río Piedras a Humacao por Fajardo. La longitud de la misma sería 96 kilómetros. Los servicios partirían de la estación Martín Peña, pasando por Río Piedras, Carolina, Río Grande, Fajardo, Ceiba y la playa de Naguabo hasta llegar a Humacao. Su construcción se comenzó en 1889. Solo llegaron a completarse 14.5 kilómetros de la misma hasta la estación Carolina. Los recorridos comenzaron a mediados de 1892. Enfrentó problemas con sus terraplenes y cunetas. No obstante, hacia 1898 el limitado tramo completado seguía en uso, uniendo Carolina con la capital. La línea C. La línea C comprendía el tramo entre Aguadilla y Hormigueros. La longitud era de 55 kilómetros. Su construcción inició en 1890. A finales de 1892 se inauguró la ruta de Aguadilla a Mayagüez y el año próximo el trayecto Mayagüez-Hormigueros con obras provisionales. La línea D. La línea D comprendió el trazado entre Yauco y Ponce. El tramo tenía 34.5 kilómetros. Sirvió para la exportación de café desde la zona de Yauco hasta el puerto de Ponce. En Ponce compartió sus vías en la zona de playa con el tranvía eléctrico de Ponce. Su construcción comenzó en febrero de 1890 y se inauguró en julio de 1892. También hubo una interrupción de las obras entre 1894 a 1902. La franquicia otorgada a la Compañía de Ferrocarriles de Puerto Rico con la construcción y explotación de la línea férrea tenía una duración original de 6 años. Se suponía que se entregara la obra completada en 1894. Sin embargo, de la gran escala de la obra prevista, solamente se había completado las secciones anteriores descritas. Una comunicación oficial del gobernador al Ministerio de Ultramar, hecha en octubre de 1894, anunciaba que las obras de construcción que debía llevar a cabo la compañía se encontraban paralizadas. El retraso de la construcción en las obras, que impidió entregar el ferrocarril terminado en el plazo pactado de las concesiones, provocó la caducidad de la franquicia y su siguiente paralización de las obras de construcción de este tramo. Para febrero de 1894, fecha en que se paralizaron los trabajos, la compañía solo contaba con 190 kilómetros de vía férrea en explotación de los 546 kilómetros proyectados y que se suponía debía entregar. La continuación de las obras de expansión del ferrocarril tendría que esperar a 1902 bajo la administración de American Railroad Corporation of Puerto Rico. Muchos se han preguntado preguntas importantes sobre el tren en Puerto Rico y vamos a hablar sobre ellas. Una de ellas es la siguiente. Una pregunta que casi se hacen todos los puertorriqueños es cuándo comenzó el tren en Puerto Rico. La inauguración fue en 1891 y la clausura fue en 1957. Se inició en la estación de San Juan y se finalizó con la estación de Ponce. Otra de las preguntas que se hacen los puertorriqueños es
es cuando dejó de funcionar el tren en Puerto Rico. Finalizó operaciones el 21 de septiembre de 1953 y fue solo una nota más de las noticias de prensa local de la época, lamentablemente. Pero acá nosotros tenemos un tren, ¿verdad? En el área metropolitana. El tren urbano se inaugura en 1996 y comienza a construirse y luego fue inaugurado en el año 2004. Otros se preguntan, ¿y el costo del tren urbano actual? ¿Cuánto será? O que obviamente tiene unos costos para aquellas personas que están en el área metropolitana. También otros puertorriqueños se preguntan, ¿cómo fueron los primeros trenes en Puerto Rico? Las primeras vías férreas usadas en Puerto Rico pertenecieron a tranvías urbanos y a hacendados azucareros. Tanto el tranvía de Mayagüez de 1875 como los hacendados que para la misma época adquirieron vías portátiles utilizaron caballos o bueyes para alar los vehículos sobre los rieles. Y otros se han preguntado, ¿y cómo empezó a funcionar el tren? La fecha de aparición del ferrocarril conocida universalmente es 1802 y fue cuando comenzó allá el ingeniero inglés Richard Trevithick y su compatriota Andrew Vivian patentaron una locomotora a vapor de adherencia que se establecía sobre rieles por medio de un engranaje. Y hoy en día pues todo el mundo se pregunta por ahí, ¿y cómo es que se llama el tren de Puerto Rico? Tren urbano. Y obviamente vamos a escuchar otras canciones basadas en la máquina patinaba cuando llegó de San Juan. Escuchemos varias canciones relacionadas con ese hecho histórico que es la llegada de la locomotora del tren a Puerto Rico. Escuchemos a uno de los hijos adoptivos de Argentina, ¿verdad? De los puertorriqueños que hemos adoptado a Tony Croato, posiblemente uno de los seres que más ha querido la música puertorriqueña. En su sangre estaba el venir a Puerto Rico y ese era el destino que el creador le dio a este argentino italiano puertorriqueño de pura cepa, quien llegó a Puerto Rico y escribió una canción dedicada a la máquina. Escuchemos esa canción de este gran ilustre de la música que nos vino a Puerto Rico a traernos amor por la patria, a que nosotros aprendiéramos a amar nuestra patria. Empieza el viaje. Que mi pueblo querido, Barceloneta de Sixto Escobar, Arecibo, Pamo y con Atillo en Quebradilla volvió a patinar. La máquina patinaba cuando salió de San Juan, vayamos de Dorado, Bellarte, llegaba a Boyacá. La máquina patinaba cuando salió de San Juan. Ya pasamos el río Oaxaca, y en los túneles pronto vamos a entrar. Luego viene Isabel Aguadilla y el Rincón ya volvió a patinar. Arranca ese viaje, sacuda los vagones, pa'lante, pa'lante. Allá asoma el horizonte. La máquina patinaba cuando salió de San Juan, vayamos de Dorado, Bellarte, llegaba a Boyacá.
noche, ya cansado de tanto viajar, San Germán, Hormiguero y Añaco, en Cabo Rojo volvió a patinar. La máquina patinaba cuando salió de San Juan. Bayamón, El Dorado, Vegarte, llegaba, volvió a patinar. La máquina patinaba cuando salió de San Juan. Ya llegamos a Sabana Grande, luego Yauco y Guanica Central, y después de pasar Guayanilla vamos a Ponce, la estación final. La máquina patinaba cuando salió de San Juan. Bayamón, El Dorado, Vegarte, llegaba, volvió a patinar. La máquina patinaba Ahí viene, míralo. cuando salió de San Juan. Bayamón, ¡Qué El Dorado, vacilón! Vegarte, llegaba, volvió a patinar. La máquina patinaba cuando salió de San Juan. Escuchemos otra de las versiones de La Máquina Patinaba, de las más antiguas. Espectacular para todos ustedes. El carro se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, o capitó de parada. Pasando por Aguadilla, la gente desesperada, por toda la ventanilla, auxilios ellos gritaban. El carro se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, o capitó de parada. A la subida de la cuesta, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, hágase ya de parada. El carro se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, o capitó de parada. La máquina patinaba, la máquina patinó, cuando llegue mi cerotero, ¿qué cuenta le daré yo? El carro se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, o capitó de parada. Llegando al puente del agua, la máquina se paró, Coimbre que la guiaba, del susto se desmayó. El carro se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, o capitó de parada. El fogonero temblando, encomendándose a Dios, de ella salió gritando, la máquina se rompió. El carro se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, o capitó de parada. El carro se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, o capitó de parada. Si te gustó la pintura, dale like, comparte, suscríbete. Recordando que estamos disponibles para seguir pintando por Puerto Rico, poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Recordando aquellas historias que dejaron huella en el corazón del boricua. Y esta vez se la hemos dedicado a la locomotora o el tren en Puerto Rico. El antiguo tren, que sabemos que tenemos ahora un tren urbano en la zona metropolitana, pero que jamás se comparará con este que corrió por 4 vías A, B, C y D en diferentes regiones que ya hemos explicado. También les recomiendo que aquellos que quieran comunicarse con el escritor
pueden escribir a chevycastro@yahoo.com, chevycastro@gmail.com, y podrán explicar, ¿verdad?, cualquier preocupación que tengan sobre la información que presentamos aquí. Todo tratando de mejorar cada día más para ustedes. Gracias a los suscriptores y también a los que ven el proyecto que estamos realizando para Puerto Rico. Posiblemente la colección más grande de dibujos y pinturas de Puerto Rico en su historia. Muchas gracias por tu tiempo.